La fe es la fe de Jesús, pues, es un principio, ¿no? La fe de Jesús es un principio que no solamente son sentimientos, más allá de los sentimientos, ¿no? En toda circunstancia, entonces uno confía en Dios, llega a ese punto, ¿no? De confiar en Dios. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, una participación, participen, hermanos. Creo que de esa manera vamos a aprender la lección de hoy día. ¿Qué dice ahora el comentario, hermanos? El comentario dice aquí así. Mientras el fin de este mundo, hermanos, se acerca, ¿no? Ya el fin, la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Ya se acerca. Parte del mensaje, hermanos, de los tres ángeles, ¿no? Son los últimos mensajes de los tres ángeles que están en Apocalipsis 14. ¿Qué dice, hermanos, ese mensaje último? Dice que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dos cosas, hermanos, dicen, ¿no? Que las características de la iglesia de este último tiempo, la iglesia de Dios, tiene dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dos características muy importantes, hermanos. Bueno, hay que tener preguntas o hay que hacer preguntas, hay que reflexionar, pensar en estas dos características, ¿no? Guarda los mandamientos de Dios y también guarda o tiene la fe de Jesús. Y Hermano vamos a Justo, resaltar la fe de Jesús. Sí, hermana, por favor, participe. bueno, aquí cuando decimos que guarda los mandamientos de Dios, hablamos acerca de esa obediencia que cuando uno tiene fe, ¿cierto? Lo mueve a la acción. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de que Abraham por fe salió de su tierra, él tuvo que hacer una acción, él demostró su fe de una u otra forma. Y nosotros demostramos nuestra fe cuando guardamos los mandamientos de Dios. Ahora, si bien es cierto, hay gente que los guarda y no tiene la fe de Jesús, pero tienen que ir combinadas las dos cosas. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana. Gracias, hermana Mónica. Sí, pues, resaltar ese punto importante, ¿no, hermanos? Como dice nuestra hermana, la obediencia tiene que ser fruto justamente de la fe, ¿no? Porque Abraham, ¿no? Eh, obedeció, ¿por qué? Porque creyó en Dios. Le decía a Dios, sal de tu casa, ¿no? Y él salió, obedeció, creyó pues obedeció, ¿no? Porque creyó a Dios. Cuando uno cree, obedece, pues, ¿no? Entonces, eso resaltar siempre, ¿no? No al revés, ¿no? No al revés. A veces, uno de repente no tiene fe, pero obedece también, pues, ¿no? Obedece. Lógicamente, la obediencia tiene sus resultados. Pero, hermanos, lo correcto debería ser, ¿no? Que fruto de esa confianza en Dios se obedezca. Como hemos dicho, muchos, a pesar que los judíos eran pueblo de Dios, no creen en Jesús, no tienen la fe de Jesús, pero obedecen los mandamientos de Dios de acuerdo a su forma a su forma de pensar, ¿no? Bueno, de repente hay preguntas respecto a esto también, hermanos. Hay que darnos cuenta, hermanos, dónde está la falla. ¿Por qué falla el pueblo judío, el pueblo de Dios? ¿Y por qué también en estos últimos tiempos este pueblo, el pueblo de Dios de ahora, de este tiempo, también no vaya a ser que fallemos en lo mismo, en lo mismo? ¿Por qué fallaron? Si estaba Jesús ahí junto con ellos, ¿y por qué no tuvieron esa fe de Jesús? ¿No? Entonces, hoy en día podemos estar hablando teóricamente, ¿no? Sí, de guardar los mandamientos de Dios, sí, lo podemos estar guardando los mandamientos de Dios y decimos también que tenemos la fe de Jesús, ¿ya? Pero de repente en el fondo algo está fallando también, como falló ahí en el pueblo judío, ¿no? A ver, eso, a ver si alguien hace preguntas y hace comentarios también, ¿no? Bueno, Y eso es justo, muy importante. Por favor, hermano Marcelino, participe. buenos días con todos, hermano.
Estuve buscando en la Biblia la fe de Jesús y solamente encontré en dos lugares, en Romanos 3:26 y Apocalipsis 14:12. Romanos 3:26 dice de esta manera, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Dios en un tiempo, llegará un tiempo en que justificará a alguien, pero ese alguien tiene que tener un requisito para ser justificado. Tener la fe de Jesús. En la semana anterior también, en estos días hemos estado observando la galería de la fe, los personajes importantes en la Biblia, pero todos les unía algo en común, la fe. Todos actuaron por fe, todos caminaron por fe, todos asidos de la mano de alguien en quien confiar. Alguien no veía sus ojos, pero eran obedientes al llamado de Dios. En este caso, tenían fe, pero el mayor de todos ellos es Cristo. La fe de Jesús esa fe es inigualable, no tiene comparación, no hay en el mundo quien pueda tener exactamente la fe de Jesús. Alguien en su prédica dijo, el hombre que nace de mujer, o sea, cualquier ser humano en esta tierra, si cumpliera exactamente igual que Jesús la ley de Dios, caminara igual que Jesús todas las cosas, aún muriera en la cruz, en una cruz, de nada serviría. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una naturaleza pecaminosa y no tiene un origen divino por ello. Pero Jesús, como era Dios y se hizo carne, entonces tiene poder para salvar. Pero un ser humano no, aunque pueda obedecer todo, exactamente no. Por eso que la salvación solamente es en Cristo Jesús y Él lo regala a todo aquel que en Él cree. Bueno, poco a poco vamos a estar escarbando los versículos que nos tiene adelante, entonces vamos a entender la fe de Jesús. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Ahí están entonces los textos bíblicos, Romanos 3:26, que resalta nuestro hermano, donde también dice que el Señor, o sea, Dios justifica a quién, justifica a los que tienen la fe de Jesús, dice ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, muy importante, ¿no? Es muy importante ser justificados, pues, ¿no? Pero para justificar, entonces hay que tener esa fe de Jesús, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante. Seguramente van a surgir más preguntas, más aclaraciones, ¿no? Para entender un poco más. Tal vez yo también voy haciendo ya una pregunta, hermanos. Escuchaba, ¿no? Un mensaje que decía de que eh, una persona, un hermano adventista, ¿no es cierto?, en la iglesia, puede conocer perfectamente el mensaje de los tres ángeles como lo vamos estudiando. Entonces, las profecías, el santuario, todo. El espíritu de profecía se lo puede conocer todito, ¿no? De tapa a tapa, todo. Y lo puede mencionar y lo puede predicar, ¿no? Pero ¿cuál el problema, no? El problema, el cual se presenta el problema es, pero sin embargo, la persona, a nosotros, no se refiere a nosotros, y yo reflexionaba en eso y decía, pero sin embargo, la persona no muestra en su vida el carácter del Señor Jesucristo. De repente somos impacientes, seguimos pecando, ¿no? En lo mismo caemos y caemos y caemos y siempre nosotros culpamos pues a nuestra naturaleza pecadora y así. O sea, no hay cuando uno cambie, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? ¿O qué es lo que está pasando allí?
porque el mensaje decía, esto ya lo sacaron del Espíritu y Profecía, y decía que tristemente esa persona se va a perder, se va a perder. Conociendo todo espíritu de profecía, todo, la Biblia, todo lo que dice este espíritu de profecía, pero su vida no ha cambiado, ¿no? No ha sido transformada. Y uno sigue en lo mismo, sigue en lo mismo, sigue en lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, vamos a seguramente profundizar esto un poco más y vamos a dar pues respuesta también, ¿no? Porque escuché yo ahí, ¿no? La respuesta, a ver si alguien puede dar la respuesta, ¿no? A esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Porque decimos que Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Dios. Incluso Pablo llega a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no hay algo que no pueda cambiar, ¿no? O transformar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Eso, ¿no, hermanos? Más adelante seguramente vamos a ver eso. Pero continuamos, hermanos. Ahí queda esa pregunta también en el aire. Apocalipsis 14:12, hermanos. Dice aquí la pregunta, hermanos, ¿qué significa pues entonces la fe de Jesús? ¿Qué significa la fe de Jesús, hermanos? ¿Qué significa la fe de Jesús? Apocalipsis 14:12, esto ya hemos mencionado, hermanos. Justo ahí está el mensaje de los tres ángeles en el Apocalipsis 14. Ya está hablando, ¿no es cierto?, de que tres ángeles. Los ángeles son símbolos, ¿no? De la iglesia, del pueblo de Dios. O sea, tú eres el ángel, aunque no tengas ala, pero tú eres el ángel. Somos los ángeles, ¿no, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Dice, vi volar por el medio del cielo a los ángeles, ¿no? A esos ángeles. Y el primer ángel tenían el mensaje, ¿no? Del evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo, ¿no? Es nuestra tarea, ¿no? Predicar a todo el mundo, hacer discipulados, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que se ve en este mensaje de los tres ángeles. Primer ángel, su mensaje dice, no temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces ahí está el primer mensaje de esos últimos que dice para este último tiempo que hay que respetar a Dios, temer a Dios, respetar a Dios, ¿no? Temer a Dios, ¿no? Temer a Dios y darle gloria, ¿no? ¿Qué significa darle gloria? O sea, mostrar, pues, ¿no es cierto? El carácter de nuestra vida tiene que reflejarse el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso es darle gloria, ¿no es cierto? Darle gloria, honrar, ¿no es cierto? A Dios, darle gloria, ¿no? Dice, porque la hora de su juicio ha llegado, estamos ya en juicio, en esta última etapa, ya Dios está haciendo un juicio, el juicio, ¿no? Que le decimos investigador, le hemos puesto su nombre, ¿no? Entonces, este es el juicio, ¿no? Y después viene el Señor Jesús para dar la sentencia y a separar, ¿no? ¿Quiénes son los salvos y quiénes son los condenados, ¿no? Bueno, entonces temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces hay otro llamado aquí en este primer mensaje, dice, y adorad, dice, ¿no? Adorad a quien no, y justamente ahí hace mención al Creador, al que creó los cielos, la tierra, todo, ¿no es cierto? Al Creador. Adoren al Creador. Y eso lo recordamos en el cuarto mandamiento que nos dice, santifiquen el día sábado, ¿no? Porque Dios es el Creador. En 6 días lo ha creado este mundo, es el Creador. Y Él ha separado el séptimo día para Él, ¿no? Y nos invita a nosotros también a guardar ese día sábado, que es un día santo, ¿no? Y es una señal, ¿no? De ser parte del pueblo de Dios. Entonces, dice, ¿no? Y adorar, justamente estamos adorando cuando uno guarda no solamente el cuarto mandamiento, sino también todos los mandamientos, ¿no? Así se adora a Dios, ¿no? Pero esa obediencia de ese fruto, ¿no? Hemos dicho, de la fe, ¿no? De la confianza en Dios. Bueno, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje dice, ha caído la Babilonia, ¿no es cierto? O sea que eh,
La Babilonia es, pues, ¿no? Pues, un símbolo, ¿no? Del pueblo de Dios, pero que se ha paganizado, hermano, se ha paganizado, se ha apartado de Dios, se ha paganizado. La Babilonia es eso, ¿no? ¿Cuántos grupos religiosos puede haber que se puede decir cristiano, ¿no? Incluido nosotros también, hermanos, miren, incluido nosotros también, podríamos estar diciendo, como hacía la pregunta, ¿no es cierto? Pero que de repente seguimos en lo mismo, ¿no? Practicando el pecado y así, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso la pregunta decía, ¿no? Entonces, por eso hay que salir, ¿no? Dice, de la Babilonia, ¿no? O sea, salir de la Babilonia, ¿no? Y ya pues, el asunto, bueno, el mensaje del tercer ángel ya es más puntual, en el cual se da la sentencia, ya, ¿no? Ahí se muestra la marca de la bestia. Ay, de aquel que es marcado con la marca de la bestia. La marca de la bestia es pues el mandamiento del humano o del enemigo de Dios, ¿no? Que impone al mundo cristiano, es una marca, ¿no? Que como para Dios el sello de Dios es el sábado, entonces el enemigo pone pues el domingo, ¿no es cierto? El domingo o cualquier otro día, ¿no? Entonces lo cambia pues el enemigo. Entonces, al final de cuentas, estamos llegando a ese punto en que va a haber esa división, ¿no? Entre los que tienen el sello de Dios y los que no tienen el sello de Dios, ¿no? Entonces las plagas, todo va a caer. Y por eso dice, salgan pues de Babilonia. Bueno, en el segundo mensaje dice, ha caído Babilonia porque ya pues ha dejado entrar dentro de la iglesia las tradiciones, las costumbres. Ese es el problema también que hubo en el pueblo judío, ¿no? Y entonces ahí vamos encontrando una respuesta, ¿no? Para la pregunta que hacía, que nosotros también, de repente, teniendo aquí a Dios a nuestro lado, así, entonces, ¿por qué no hay esa transformación, tal vez en nuestras vidas? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué los judíos no aceptaron a Jesús teniéndolo ahí presente, no? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, por ahí vamos encontrando una respuesta, hermanos, vamos a seguir adelante. Entonces, hermanos, en medio de este conflicto que hay entre el bien, el mal, Satanás y Cristo, ¿no es cierto? Los tres últimos mensajes se va dando, y el enemigo es el que ataca, pues, ¿no es cierto? Por eso es que él busca a que se pierda el hombre, ¿no? El pueblo judío también, porque se perdió. Ahí está el enemigo, ¿no? Haciendo su trabajo y también ahora replicando en este último tiempo de igual manera. Entonces, ahí viene eh, el mensaje, ¿no? Después de esos tres mensajes, no, en este último mensaje dice, y aquí está pues la paciencia de los santos, los que salen vencedores, ¿no? ¿Quiénes son? Los perseverantes son los que guardan los mandamientos de, aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen pues la fe de Jesús, y tienen la fe de Jesús. Y aún continúa, hermanos, todavía este mensaje con la promesa, ¿no es cierto? De que realmente, pues, hermanos, viene el Señor Jesús. Continúa con la venida del Señor Jesús, pues la cosecha, ¿no? La cosecha, ahí está el trigo, la cizaña, ¿no es cierto? Que se cosecha. Esta es la segunda venida del Señor Jesús, viene el Señor y se para. Y también la condenación, así como para recoger las uvas, ¿no? Y eso es, ¿no? Que se pisa en lagar, bueno, esa es ya la condenación, ¿no? Para los que se pierden, ¿no? Bueno, ese es el mensaje que está en Apocalipsis 14 y estamos resaltando aquí el 12 que es importante ahora para nosotros, que es esto de la fe de Jesús, ¿no? Ahora aquí nos aclara, ¿no? Si estudias como han entendido, dice, los adventistas del séptimo día, hermanos, si estudias, dice, cómo han entendido los adventistas del séptimo día, o sea, nosotros, cómo hemos entendido desde el inicio, ¿no es cierto?, cómo Dios formó esta iglesia, desde el inicio, ¿qué hubo, hermanos? O sea, y hubo un crecimiento, un progreso, ¿no es cierto? Porque anteriormente ya nadie guardaba sábado, sino guardaban domingo, pues, hermanos, ¿no? Todos los grupos religiosos cristianos ya guardaban domingo. Aquí habían escapado de Europa aquí a América
Y ahí pues no, entonces inicialmente se pretendía obedecer todos los mandamientos, pero ahí también, hermanos, el enemigo hizo, ¿no? Que ya se acertara el domingo y ahí pues no, ya cerca de 1844, pues el mensaje, ¿no? Que predica todos los cristianos ahí, según la profecía de los 2300 tardes y mañanas, bueno, eh, esta profecía, ¿no? Y que cae en 1844, que pensaban que iba a venir Jesús, ¿no? Y pero en realidad era pues no el trabajo de este juicio que estamos mencionando, ¿no? Que Dios hace ya, ¿no? En esta última etapa. Em, y hermanos, pues guardaban el día sábado, pero así empieza a progresar. Aparece por allí, hermanos, algunos personajes que ven en la Biblia que dice pues que el sábado se debe guardar. Y investigan todo eso, hermanos, y recién, hermanos, pues que la iglesia después de pasar el chasco, el grupo que quedó, ¿no? Del chasco, que no vino Jesús como predicaban, y desapareció pues todo ese grupo, ¿no? Que esperaba la segunda venida. Y quedaron unos cuantos, de esos unos cuantos hermanos, pues, algunos pues sinceros, llorando y todo, pedían a Dios qué pasó. Y entonces, bueno, Dios les hizo ver de que lo que estaba pasando es en el cielo, ¿no es cierto? El juicio había empezado. Entonces, hermanos, este pueblo que seguía todavía, a pesar del chasco, no vino Jesús, pero seguía, entendió, gracias a Dios, ¿no? Lo que estaba pasando eh, y, y guardaban pues el día domingo, hermanos, y encontraron que el sábado había que guardar y entonces ya se implementó eso también, ¿no? Y así se va implementando. Y la iglesia adventista, ¿no es cierto?, que se va fundando, me parece, en 1860, por ahí más o menos, ya. eh, Predicaba pues no la obediencia, hermanos, de los mandamientos de Dios. Como dice, si estudias cómo han entendido los adventistas del séptimo día la justificación por la fe, verás que en la década de 1890 se consolidó, dice, en la iglesia una comprensión del concepto de la fe de Jesús y el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, entonces la iglesia va creciendo en conocimiento. No es que de golpe ya se lo sabía todo, hermanos, sino Dios va enseñando así, van aprendiendo un poco más. Porque esto de la fe de Jesús no se había dado tanta importancia, hermanos, en la iglesia inicialmente, ¿no? Hasta entonces, dice, la iglesia había puesto pues mucho énfasis en la ley y necesitaba más énfasis en el evangelio, esto de la fe de Jesús, hermanos. Entonces, y la hermana Elena de White también aparece, ella era metodista, se unió pues también a la iglesia nueva, ¿no es cierto? Que aparece, la iglesia adventista, Elena G. de White, ¿no? Y Dios lo utiliza como un instrumento también. Ella resumió bien esta situación. Dice, los mandamientos de Dios, hermanos, han sido proclamados. Muy bien, así ha sido, ¿no? Inicialmente, los mandamientos de Dios, incluido el sábado, ¿no? Los 10 mandamientos. Pero la justicia de Jesús, hermanos, dice aquí, dándole igual importancia, no ha sido presentada pues por los adventistas del séptimo día. O sea, no se estaba enfatizando ese punto, hermanos, la iglesia, no solamente se enfatizó los mandamientos de Dios. De ahí que hubo como una convulsión entre todos, ¿no? Lo que ya estaba creciendo la iglesia adventista, entonces dijeron que qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, haciendo que la ley y el evangelio, hermanos, vayan pues de la mano. Entonces es ahí donde ya se predica, ¿no es cierto?, la justificación por la fe, ¿no es cierto? Esto de la fe de Jesús también aquí, ¿no? Entonces, por una parte está la obediencia a los mandamientos de Dios y se complementa con el evangelio o la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso así la iglesia va creciendo, ¿no? Va enfatizando ya todo como Dios quiere, pues, hermanos. Bueno, eso es la historia, ¿no? Y ahora ya tenemos todo ese conocimiento, ¿no? Y aquí en el comentario de nuestra lección dice, aunque Hebreos 11, hermanos, enumera una serie de hombres piadosos que tuvieron una fe firme y sólida, ¿no?
En Hebreos 11 enumera pues una serie de hombres piadosos que tuvieron una fe firme y sólida, hermanos, ¿no? Nadie ha tenido pues una fe comparable a la de Jesús. Aquí se resalta esto, hermanos. O sea, nadie ha tenido una fe comparable a la de Jesús. Así nos hace mención el comentario aquí de la escuela sabática. Pero, sin embargo, aquí, hermanos, la palabra de Dios dice, ¿no? Y justo lo que el hermano Marcelino hacía mención, de que justifica, dice Dios, ¿a quiénes? A los que tienen la fe de Jesús. Entonces, aquí hay que pensar, ¿no? Hay que pensar, hay que profundamente, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Entonces, vamos a leer justamente aquí Mateo 26, 36 al 42. ¿Qué nos dice acerca de la fe de Jesús en este momento crucial? Entonces, vamos a profundizar. ¿Qué nos dice acerca de la fe de Jesús en este momento crucial? Mateo 26, 36 al 42. Dice aquí, hermanos, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ahí están todos los discípulos con Jesús y llegan pues a un lugar llamado Getsemaní. Ya. Ahora, ¿qué pasó ahí, hermanos? Y dijo pues nuestro Señor Jesucristo, dijo a sus discípulos, ¿qué les dice, no? Sentaos aquí, dice, ¿no? Siéntense aquí, dice. Entre tanto voy allí y oro. O sea, miren, él se separa de los discípulos para ir a orar, hermanos, a otro lugar. Qué interesante, hermanos, ¿no? La oración del Señor Jesús. Generalmente, ¿no? Él eh, hace la oración individualmente, su comunión con nuestro Padre Dios. Entonces, eh, pero no solamente él fue, sino dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Santiago, Pedro, Juan y Santiago, ¿no? Que son los dos hijos de Zebedeo, ¿no? Juan y Santiago. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó pues, hermanos, ahí a entristecerse. Miren, nuestro Señor Jesucristo se entristeció, hermanos, y a angustiarse, hermanos, y a angustiarse en gran manera. Hermanos, esto es importante, ¿no? Para reflexionar, hermanos, ¿no? Yo no sé si tú, hermano, que estás en esta sala, has llegado a ese punto de entristecerse, entristecerte, angustiarte y en gran manera. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿no? Nuestro Dios, pero en forma humana, ¿no? Ahí comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estaba triste, hermanos, angustiado, ¿no? Una experiencia, pues, que probablemente nosotros cotidianamente podemos estar teniendo también eso, hermanos. Pero eso pasó con nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús así, triste, angustiado, hermanos? ¿Qué dijo? Dijo justamente, ¿no? Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, de que, de, por ejemplo, de Elías, él decía, no, él también, ¿no? Así se puso en una situación así y quería morir, pues quería morir. Yo no sé si tú has pasado también esa experiencia o estás pasando esa experiencia, ¿no? Al punto que te pones tan triste que quieres morirte, ¿no? Y ahí dice el Señor Jesucristo justamente eso, ¿no? Mi alma está muy triste, dice el Señor Jesús, hasta la muerte, dice, hasta la muerte. Entonces a los discípulos, diciéndoles eso, dice, quédense ustedes aquí y velad conmigo. En otras palabras, oren, por favor, oren también conmigo, ¿no es cierto? Pero Jesús un poquito que se va, ¿no? Yendo un poco adelante el Señor Jesucristo, se postró, hermanos. Se arrodilló, se postró, se dice postrar, que es hasta poner hasta como que la cabeza caiga hasta el suelo, ¿no? Se postró, ¿no? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, hermanos, dice, orando y diciendo, dice aquí, Padre mío, dice, ¿no? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, como tú. Hermanos, miren lo que está diciendo aquí, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Él es un ser humano completo, 100% como nosotros,
y es, como, es nuestro hermano mayor, y en esas circunstancias está orando de esa manera. Padre mío, si es posible, dice, ¿no? Si hay esa posibilidad, pase de mí esta copa. ¿De qué está hablando, hermanos? La copa, ¿qué significa, no? Que pase de mí esta copa. Bueno, una copa que se tiene que beber, digamos, lo que hay en la copa, pues de repente no lo voy a, ¿no? O sea, como que el cuerpo a veces se resiste a pasar pruebas, hermanos, ¿no? A veces no queremos cosas que nos pasen así y decimos, Señor, si es posible, Señor, que pase esta experiencia que estoy pasando. Pase de mí esta copa, dice. Pero aquí, hermanos, miren, dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces aquí la fe de Jesús, miren la fe de Jesús, ¿no? Pasando la misma situación que nosotros pasamos, hermanos, también el Señor Jesucristo dice, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Que no se haga como yo quiero. Él quería, de repente ya, tal vez humanamente, ¿no? Y ya ahí que no tenga la experiencia de dar su vida por nosotros, o sea, la experiencia de morir nuestra muerte, lo que nos corresponde, ¿no es cierto? La muerte eterna, ¿no? Pero le dice, si no, como tú, dice, no, a nuestro Padre. ¿Y cuál es el deseo de nuestro Padre? Nos ama de tal manera que Él dio pues a su Hijo para que pasara esa experiencia, para que muriera por nuestro pecado. Es el deseo de Dios. Por eso permitió, la voluntad de Dios es que dé su vida el Hijo por nosotros. Y Jesús aceptó, no, o sea, pidió que se haga la voluntad. Esa es la fe de Jesús, que a pesar de las circunstancias terribles, tristeza que tengamos, ¿no es cierto? La angustia, entonces, digamos siempre a Dios, Señor, que sea hecha tu voluntad. Yo quisiera, ¿no? Estar así, bien, no sé, pasamos pruebas, pero que se haga la voluntad, se haga tu voluntad, no, no como yo quiero, sino como. Esa es la fe de Jesús. Entonces, cuando tenemos esa fe de Jesús, así vamos a decir, pues no, en las circunstancias, pruebas que pudiéramos estar pasando. Entonces, hermanos, dice, vino luego a sus discípulos, ¿no? Entonces, Señor Hermanito, Jesucristo, sí, por favor, hermana, participe ahí, hermano. buenos días, hermanito, con todos. Buen día, hermano. Jesús en Getsemaní, ¿no? La angustia y la obediencia. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué nos enseña esto? Aquí hay algo muy importante que a veces no se entiende bien, ¿no? Jesús se sintió esa angustia. No fue una emoción falsa, fue real, profunda y humana. Expresó su dolor delante de Dios. No se guardó nada, abrió su corazón, pero al final dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la verdadera fe. Entonces, ¿qué es la fe de Jesús, no? No es un sentir, no es no sentir tristeza o miedo, no es ser fuerte todo el tiempo. La fe de Jesús es sentir dolor, pero seguir confiando, tener angustia, pero obedecer a Dios, no entender todo, pero rendirse a la voluntad del Padre, ¿no? Cuando nosotros decimos mi alma está triste, estamos fallando. Jesús también pasó por eso. Lo importante es hacer lo mismo que hizo, postrarnos delante de Dios, hablar con sinceridad y terminar diciendo, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad. A veces, muchas veces, nosotros pasamos ese dolor, esa tristeza, que en algún momento, ¿no? Personalmente yo quise morir, ¿no?
Pero dije, yo reaccioné y dije, no, yo valgo mucho para mi Dios, así que no puedo yo hacer eso, no puedo suicidarme, no puedo morir, ¿no? Eso a veces pasa cuando uno siente mucho dolor, mucha tristeza en su alma, pero cuando tenemos el conocimiento de Dios, reaccionamos, ¿no? Y decimos, no, no, no se merecen mis lágrimas esta persona o cual, ¿no? No se merece, porque yo valgo mucho ante Dios. Amén, hermanito. Amén, amén, Ay, amén. Sí, sí, hermanitos. Muy bien, hermana, gracias, ¿no? Porque se está aclarando un poco más la fe de Jesús. Ahí simplemente con esas palabras, ¿no? Pero no sea como yo, dicen, no, no sea mi voluntad, Señor, sino tu voluntad, que se haga tu voluntad. Esa es la fe de Jesús. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? De que en las circunstancias, por muy adversas que podemos estar pasando, ¿no? Por más que para nosotros es imposible solucionar un problema o experiencias que están pasando, pero pues lo dejamos en manos de Dios. Y aquí, hermanos, yo quiero dar la respuesta, ¿no? Lo que escuché, les estaba contando un mensaje, ¿no? De que en la iglesia adventista, y justamente esto habla Primera de Corintios capítulo 13 de este asunto. Hermanos, ¿qué dice allí? Tú puedes conocer todo, espíritu de profecía, tú puedes conocer las profecías, tú puedes ser el mejor predicador, tú puedes tener la fe, incluso, hermanos, puedes tener la fe, hermanos. Tienes fe, todo. Pero sin embargo, hermanos, uno se va a perder, porque ahí en digo en Corintios, Primera de Corintios 13, ahí menciona que de lo que se tiene finalmente en este último tiempo, la fe y todo el conocimiento que se tenga, hermanos, ¿no? Lo que prevalece es el amor, ¿no? El amor, eso es lo que queda, porque la fe va a pasar también, el conocimiento también va a terminar, todo eso se acaba, pero lo que va a permanecer es el amor. O sea, en otras palabras, hermanos, mm, entiendo, y el espíritu de profecía aclara ese asunto, ¿no? De que nosotros tenemos que ser transformados, reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué los judíos, teniendo a Jesús, ellos no aceptaron a Jesús? Justamente porque ellos no le dieron la oportunidad, pues a él. No le dieron. ¿Por qué? Porque las tradiciones, el yo, la autosuficiencia entró en ellos. Por eso ahí los fariseos, ¿no? Querían ser los líderes y todo. No le dieron la oportunidad. O sea, no se rindieron pues a Jesús. O sea, no creyeron en Jesús. Y ese es un gran problema que pudiéramos estar pasando nosotros, ¿no? Nosotros queremos resolver el problema, las dificultades o problemas que podemos estar pasando, de repente queremos nosotros resolver el asunto, ¿no? De repente tenemos un hábito, o sea, siempre estamos cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en algún hábito malo. El enemigo nos está haciendo caer, caer, caer. No hay cuándo cambiar. Y años puesto, no es que es así mi carácter. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que realmente pues tenemos un Dios que no puede cambiar. O sea, no nos estamos rindiendo en Dios, no estamos así sinceramente diciéndole a Dios, aquí me rindo, tú tienes toda la capacidad, así que Señor, haz. Esa es la fe también de Jesús, pues, ¿no? Creer que Dios puede hacer las cosas, hermanos, ¿no? Según su voluntad, por supuesto. En este caso, Jesús dijo que se haga tu voluntad, ¿no? Aunque humanamente él quería pasar, ¿no? Esta copa, no tomarlo, no tener esa experiencia, humanamente, ¿ah? Pero no hizo lo que es lo humano, ¿no es cierto? Sino lo que Dios quiera, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que, pues ahora, frente a la transformación de nosotros, hermanos, nuestro carácter, tenemos que dejar, Dios es poderoso, sí o no, o sea, que puede hacer cambios o no, cualquier hábito, por más negativo que sea lo peor, hermanos, ¿puede o no puede cambiar Dios? Entonces,
Y por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la solución, él dice, no, yo miro al Señor Jesús, no me miro a mí, porque cuando nos miramos a nosotros mismos, claro, para nosotros es imposible, no hay ni esperanza, pues seguimos lo mismo, no hay un cambio. Entonces, hermanos, eso, no confiemos en nosotros, sino pues en nuestro Señor Jesucristo, confiemos en Él y Él es el que también, ¿no? Con su ejemplo nos da pues esa fe que Él tuvo y replicamos lo mismo también, pues hermanos. Continúa aquí, hermanos, este texto bíblico que estamos estudiando, dice aquí, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿no? Vino luego, dice a sus discípulos, claro, Jesús viene a sus discípulos y les halla durmiendo, hermano. Eso es lo que humanamente a él nos puede pasar. A veces estás cansado y todo, y no podemos hacer una vigilia y nos dormimos, ¿no? Entonces dijo a Pedro, pues no. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces hablando seguramente a Pedro, a Juan y a Santiago, que estaban los tres, ¿no? Cerca con Jesús. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mira, una hora, hermanos, ¿no? Oró el Señor Jesucristo ahí una hora, hermanos, ¿ah? Y en el 41 hay un consejo que dice el Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación, hermanos. Entonces, ¿para qué velar, hacer vigilia, orar también para no entrar en tentación? Para no entrar en tentación, ¿no? ¿Ah? Hay que estar despiertos en otras palabras, ¿verdad? Quiere decir eso, ¿no? Y hay que estar orando siempre. ¿Para qué? Para no entrar en tentación, porque el tentador, hermanos, el diablo, pues no, el momento que tú estás descuidado, ahí es donde ataca y te hace caer, pues, una y otra vez, ¿no? Entonces, por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿no? Espiritualmente el Señor Jesús se da cuenta que está dispuesto, pero la carne es débil, dice. Miren, el Señor Jesús está hablando acá, pero la carne es débil. No. El espíritu a la verdad está dispuesto. Estamos dispuestos espiritualmente, ¿no? Como Pedro también decía, no, yo doy hasta mi vida por ti, esto que... Pero la carne es débil, pues lo negó al Señor Jesucristo 3 veces, pues hermanos, ¿no? Así es la carne, débil. Pero hermanos, la fe de Jesús que nos enseña, hermanos, que se tiene que salir vencedores, pues hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús, no por nuestra propia fuerza, sino porque le damos, pues no, o sea, la fe de Jesús implica que le damos o sea, nos ponemos en las manos de Jesús. ¿Y acaso Él no va a poder cambiar? ¿Acaso Él no nos va a poder fortalecer en los momentos más difíciles que estemos pasando? Entonces ahora ya estamos confiando pues en Dios, en nuestro Señor, y esa es la fe de Jesús también, ¿no, hermanos? Otra vez fue, el Señor Jesucristo otra vez fue y oró por segunda vez, hermanos. Mira, oró por segunda vez. ¿Y qué decían la segunda vez su oración? Dice así, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿ah? Si no puede pasar, pues es una lucha, es un conflicto, hermanos, eso, ¿no? Pero el Señor dice, hágase tu voluntad. Pide a nuestro Padre Dios que se haga la voluntad del Señor. Esa es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe, pues debemos de tener, hermanos, ¿no? Confianza plena en Él, porque Él está dirigiendo su pueblo, está dirigiendo también nuestras vidas, hermanos, y confiemos. Bueno, ahí están los comentarios, hermanos. Dice ahí, no sé si aquí había una pregunta, hermanos. Dice aquí, ¿qué nos dice acerca de la fe de Jesús en este momento crucial? Ahí está. Hermanos, si alguien quiere participar, participe, hermanos. O tiene alguna pregunta, pregunte también. Así vamos a aprender más acerca de este tema. Creo que ahí está ya la respuesta, ¿no? Para saber qué cosa es la fe de Jesús, ¿no? Es un ejemplo, pero es un principio, ¿no? Que se generaliza para todo lo que esté pasando el ser humano, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios, ¿no? No nuestra voluntad. Nosotros podemos querer una y otra cosa, pero
que no se haga lo que queremos, sino lo que quiere Dios. Es la fe de Jesús, ¿no? Tener, entonces, hermanos, la fe de Jesús significa no solo ser obediente a Él y a su palabra, a semejanza, dice, de la fe que Él tenía en Dios, sino también tener una experiencia diaria y vital con Jesús. Entonces, hermanos, aquí nos está llevando, ¿no?, a que nosotros tengamos una vivencia, una experiencia diaria con Jesús, pues, ¿no? Realmente estemos con Él, ¿no? Es entender y actuar en consecuencia que solo si Jesús es el centro de nuestra vida diaria, podemos tener una relación salvadora con Dios. Esto lo ilustra, creo, Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, dice, ¿no?, sino Cristo vive en mí. Sí, pues a veces uno quiere encontrar una solución. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque generalmente uno se acostumbra, no necesito algún remedio, una medicina, algo que tengo que, quiero solucionar este problema. A veces uno piensa, no solucionar. Entonces uno busca, ¿no?, la solución. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero ahí está la solución, hermanos, ¿no? Ahí dice que solo si Jesús es el centro de nuestra vida diaria, si Jesús es el centro de nuestra vida diaria, hermanos, entonces así también vamos a poder tener pues una relación salvadora con Jesús. Entonces esa relación es la que nos va a salvar, hermanos. En las circunstancias difíciles, uno tiende, ¿no? El enemigo te sugiere, ya, ríndete, ya, haz tu vida así, ya, pues ya fallé, ya fracasaste, ya no puedes, ya, ni Dios te escucha, así que ya estás perdido, ¿no? Te dice. Y entonces, eso es lo que el enemigo sugiere, pues no quiere que uno se rinda, ¿no? O que dude, ¿no? Eh, pero, hermanos, Pablo, que tenía también ese problema, esa lucha, él se dio cuenta, ¿no?, de que no debía confiar en sí mismo, en su conocimiento teórico que tenía, no era un líder conocedor, ¿no?, de la palabra de Dios y todo eso. Todo lo pone al tacho de la basura, hermanos. Y dice, ahora voy a mirar a Jesús, voy a confiar en Jesús, no en él, no en su capacidad, no, no. A veces nosotros estamos confiados en que conocemos el espíritu de profecía, mensaje de los toda profecía, santuario, todo. Tenemos todo, decimos, ¿no? Pero no está, pues no es el centro de nuestra vida Cristo, ¿no? Somos nosotros el centro. Entonces, así como los judíos se perdieron, ellos eran el centro, no pusieron a Jesús el centro de su vida. Ese es el problema para estos últimos días también, hermanos, ¿no? Entonces, la solución está que solo dice, si Jesús es el centro, si Jesús es el centro de nuestra vida diaria, entonces nuestra relación, pues, con el Señor es de salvación, pues, ¿no? Por eso dice Dios, yo les testifico, ¿no? Yo les digo, yo les doy la vida eterna, pero esa vida eterna les estoy dando a través de mi Hijo Jesucristo. ¿Quién tiene a mi Hijo Jesucristo? O sea, que es el centro de tu vida, Jesús. Entonces ya tienes pues la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Ahí está la respuesta. Tener la fe de Jesús, hermanos, significa que tener la fe de Jesús significa que Él y su fe habita en nosotros. Ahí está, hermanos. Jesús tiene que estar en nosotros y su fe debe estar en nosotros también, ¿no? Su fe habita en nosotros, pues Él es el verdadero fundamento de nuestra fe. Él es el verdadero fundamento. Él es el autor y consumador de la fe, pues, hermano. Nuestra fe puede a veces ser endeble, pero Jesús es digno, pues, hermanos. En Apocalipsis 5:9 dice así, hermanos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. O sea, ahí, hermanos, la escena en el cielo, eh, el mismo Juan que veía las visiones lloraba porque no había quien abra ese libro porque eso incumbe, ¿no?, a nuestra salvación. No había ningún ser digno, ¿no? Dice, pero buscaron por todo sitio e incluso un ángel le dice, ¿no? Un ángel o un anciano que le dice a Juan, le dice, no llores porque hay alguien que sí lo puede abrir. ¿Y quién era el Cordero de Dios? Era Jesús. Digno eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos. Dice. Miren, el único digno, ¿no? Porque tú fuiste inmolado. ¿Por qué es digno, ¿no? De abrir este libro, los sellos de este libro? Porque Él, pues, dio su vida por nosotros. Él fue inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Porque Él con su sangre nos ha redimido, nos ha comprado, ¿no? Para Dios. Somos de Dios, hermanos, ¿no? Nos ha escogido a unos de repente del Perú, otros de Chile, otros de diferentes lugares del mundo hoy en día. Y podemos, pues, hermanos, reflejar su fe en nuestra propia experiencia. Entonces, hermanos, esto tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Si Dios es todopoderoso, ¿acaso no va a poder transformar o quitarnos los hábitos negativos malos para no estar cayendo, ya nunca más caer pues en el pecado, hermanos? Entonces, eso es lo que dice Judas, ¿no es cierto? Si estamos con Jesús, no vamos a caer. Pues si no estamos con Él, hermanos, pues el enemigo nos hace caer, nos hace tristes. Y eso es lo que ha hecho a lo largo de la historia, incluso con David, estando con Dios y todo, ¿no? Pero se descuidó en un determinado momento, pues ahí cayó también, pues, ¿no? Entonces, pero si estamos, el centro de nuestra vida es Jesús, ¿no? No nos separamos de Él, pues es imposible que uno caiga, pues, ¿no? O que cometa algún pecado. Podemos reflejar su fe en nuestra propia experiencia, ¿no? Además de que nos sea acreditada por el don de su gracia concedida a todos los que creen, ¿no? Entonces, hermanos, somos salvos no por nuestras obras, sino es por la gracia de Dios, por esa misericordia de Dios, ¿no? Pero por medio de la fe nos apropiamos, pues, ¿no? De esa justificación, porque aceptamos a Jesús. ¿Cuánto deseas, dice, cuánto deseas la fe de Jesús? Es una pregunta. ¿Cuánto deseas la fe de Jesús? ¿Cuánto deseas la fe de Jesús? Pídela humildemente, dice a Dios, y haz de Hebreos 11:6 tu oración personal diciendo, miren esta oración, hermanos, que pudiéramos nosotros también hacer, dice, ¿no? Dice aquí esta oración, Señor, sin fe es imposible agradar. Bueno, eso es lo que dice Hebreos 11:6, ¿no? Es imposible agradar sin fe, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, pues, y que también Dios da el premio, pues, a quien lo busca a Él. Dios se presenta ahí, si lo estás buscando, Él se presenta. Entonces, en base a ese texto bíblico, dice, nosotros podríamos decirle, ¿no? A Dios ahora, en esta mañana, Señor, sin fe es imposible agradar. Vengo a ti y creo que tú me recompensarás si te busco diligentemente. Entonces, hermanos, que estamos en esta sala, si le vamos a buscar diligente, cuidadosamente a nuestro Señor Jesús, vamos a buscar, así como Pablo lo buscó al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces podemos tener la certeza, ¿no? Esa convicción, ¿no? De que Él nos va a recompensar haciendo, transformando nuestras vidas, hermanos, ¿no? Y preparándonos para su segunda venida y usándonos como instrumentos también. Entonces, nuestra oración debe ser una decisión, ¿no? Señor, ahora así lo hago. No mañana, sino ahora, porque ese es nuestro problema. El mañana nunca llega. Ese es el engaño de Satanás. Cuando decimos mañana, hermanos, pues ese mañana nunca va a llegar. No, nunca llega. ¿No? Y así dice, nuestro corazón se va endureciendo. Se endurece, se endurece, se endurece, hasta el final ya ni nos va, no nos va ni nos viene. Ya hemos pecado, dice, contra el Espíritu Santo. Somos insensibles. Ya no sentimos, ¿no? El llamado que se nos puede hacer. Predique quien predique, ¿no? Entonces, pero por eso dice, en esta oración sugerente, dice, así lo hago. Ahora es que hay que hacer esa oración, hermanos. ¿No? Arrepentirnos, de repente no Hermanito, le hemos dado la posibilidad a Dios que trabaje en nuestra vida. Sí, hermanita, por favor, diga, hermanita. qué lindo, ¿no? ¿Cuánto desear la fe de Jesús? Esa pregunta es muy profunda, ¿no? ¿Cuánto desear la fe de Jesús? La respuesta sería con sinceridad, sería desearla con todo el corazón,
como lo más valioso de la vida. La Biblia muestra que la fe de Jesús, ¿no? No es algo pequeño, es una fe que permanece firme hasta el final, aún en medio del dolor, como en Getsemaní, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos desear esa fe? No se trata solo de decir quiero tener fe, sino de anhelarla, ¿no? Anhelarla así, como alguien que necesita aire para vivir, como algo más importante que las cosas materiales, como una relación viva con Dios, no solo palabras, porque la fe de Jesús es confianza total en el Padre, obediencia aunque cueste, permanecer firme, pase lo que pase, ¿no? Una verdad importante. Muchos quieren la fe, pero sin pruebas, la fe, pero la fe de Jesús se forma en los momentos difíciles, ¿no? En la angustia, confiar, en la espera, no rendirse, en el dolor, seguir obedeciendo, ¿no? Así crece la verdadera fe. Amén, hermanito. Muy bien, gracias hermana por su participación. Muy bien, hermanos, vamos entonces ahora sí a despedirnos. Lean, hermanos, el espíritu de profecía, interesantísimo, nos va hablando de muchas cosas importantes para aplicarlo en nuestras vidas, en la iglesia también, sí. He estado leyendo, pero de todas maneras, hermanos, o si no, le damos una lectura rápida, hermanos. Dice así. Dios está sacando a un pueblo del mundo, hermanos. Así. Dios está sacando a un pueblo del mundo, ¿no? Guiándolo a la plataforma exaltada de la verdad eterna. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Sacando un pueblo, hermanos. Ese es el pueblo, es la iglesia, ese es este grupo Zoom, lo que está haciendo Dios con nosotros, ¿no? Entonces, pero aquí la verdad eterna, ¿no? Estamos entendiendo a través de la verdad. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, lo que hemos estudiado. Él disciplinará y capacitará a su pueblo. Es lo que está haciendo con nosotros. Nos está disciplinando, nos está capacitando. Nos estarán, dice, no estarán en desacuerdo. Entonces, el pueblo de Dios no debe estar en desacuerdo, pues hermanos. Los hermanos no debemos estar en desacuerdo. Uno creyendo una cosa y otro teniendo de repente fe, ¿no? Y también puntos de vista de repente enteramente opuestos. Y la iglesia se divide, pues uno con una idea, otro con otra idea, cada uno avanzando independientemente del cuerpo. No, no, así no tiene que ser. A través de la diversidad de los dones, hermanos, así como el cuerpo humano, tenemos manos, pies, ojos, nariz, bueno, no, todos diferentes órganos, así, diversidad hay. No todos los órganos del cuerpo humano son iguales. Entonces, pero así, pero es una unidad del cuerpo, así la iglesia también, a través de la diversidad de los dones, que a unos les gusta dar estudio bíblico, otros les gusta predicar, otros traen amigos y otros les gusta arreglar el templo. Bueno, hay una diversidad de dones y de los tipos de administración que Él ha colocado en la iglesia, llegarán todos ellos a la unidad de la fe. Entonces, todos, según los dones que Dios nos ha dado, trabajamos, pero debe haber una unidad, ¿no? El que dirige es nuestro Señor Jesús, ¿no? La cabeza. Si un hombre toma sus ideas de la verdad bíblica sin tener en cuenta las opiniones de sus hermanos y justifica su conducta alegando que tiene el derecho de sustentar sus propias ideas peculiares y luego quiere imponérselas a otros, ¿cómo puede estar cumpliendo la oración de Cristo? O sea, no podemos, hermanos, imponer las cosas, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaría, dice, cómo se cumpliría la oración de Cristo? Y si surge otro y aún otro, dice, ¿no? Cada uno afirmando su derecho a creer y hablar lo que le agrada sin referencia a la fe del cuerpo de creyentes, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué pasa, no? ¿Dónde estará esa armonía que existió entre Cristo y su Padre y por lo que Cristo oró para que pudiera existir entre sus hermanos? Esto, hermanos, la unidad. Está resaltando aquí, hermanos, la unidad, la armonía que tiene que haber, así como Cristo
y nuestro Padre Dios, ¿no es cierto? Era uno solo, ¿no? Entonces, eso mismo tiene que suceder, pues, hermanos. Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. El que manda es Cristo y tenemos que estar unidos, pues, hermanos, ¿no? Y tampoco, hermanos, podemos obligar a alguien, ¿no es cierto? No se puede imponer a alguien, ¿no? Que por la fuerza tenga que estar en la iglesia. No, no se puede. Eso tiene que ser porque uno ve realmente, empieza a conocer a Dios y se enamora de Dios y le quiere a Dios y le ama al punto de que se entrega a Dios y pone toda su vida a Dios y Dios hace también maravillas en aquella persona que se entrega, ¿no? Que se deja guiar, ¿no? El problema nomás es que el enemigo viene ahí a dividir, a hacer mirar otras cosas, ¿no? Ya no a Cristo, sino te hace mirar al hermano tal, a la hermana tal, y así, y a otro, o al pastor, empieza a mirar. No. Entonces, hermanos, hay que cuidarse, ¿no? Orad y velad, por eso dice, ¿no? Dios está guiando a un pueblo y estableciéndolo en la única y gran plataforma de fe. Entonces, Dios tiene pues esta iglesia para este último tiempo, ¿no? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús son dos, lo que hemos estudiado, hermanos, ¿no? El testimonio de Jesús es la fe de Jesús, pues. Entonces, lo que es, yo tengo mi testimonio de mi vida, la vez pasada decía, esto es mi testimonio, así, así, así. Ya está bien, me cuento mi testimonio, ¿no? Entonces, el testimonio de Jesús es pues, la fe de Jesús también, ¿no? La fe que tenía él, cómo vivía, cómo ha actuado frente a este problema, a este otro problema. Eso es lo mismo, ¿no? El testimonio, y está escrito a través de la Biblia, el testimonio de Jesús, a través de las profecías, Dios usa a los profetas, ¿no? Le ha dado a su pueblo una cadena confiable de la verdad bíblica, clara y bien eslabonada, ¿no? Esta verdad, hermanos, es de origen celestial y se la ha buscado como a un tesoro escondido. Ha sido desentrañada mediante una investigación cuidadosa de las escrituras y a través de mucha oración. Así que, hermanos, todo esto está surgiendo, ¿no? Porque se ora, ¿no es cierto? Se pide a Dios, al Espíritu Santo, que nos pueda iluminar y entender. Y estamos entendiendo, hermanos, solamente hay que confiar pues en el Señor, rendirte a Dios y que Dios haga maravillas, ¿no? Con nuestras propias vidas, porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. El corazón de Dios nunca ha anhelado salvar a sus hijos terrenales con un amor más profundo y una ternura más compasiva que ahora. ¿Cuánto te ama? En este instante está diciéndonos, Dios te ama a ti, hermano, hermana que estás en esta sala, me ama a mí también. Ese amor, ¿no? De tal manera nos aman, ¿no? Ahora, en este momento, ¿no? Nunca hubo un tiempo cuando Dios estuviera más dispuesto y esperando para hacer más por su pueblo que ahora. Ahora es cuanto más, hermanos, ¿no? Dios está aquí interviniendo con nosotros en esta última etapa. Y Él instruirá y salvará a todos los que eligen ser salvados. Entonces, es ahora, hermanos, que hay que elegir, Señor, tú dirige mi vida, ¿no? De repente nos hemos desviado, hermanos, y así estábamos tristes, pero ya no hay por qué estar tristes. Si Dios dirige nuestra vida, pues, hermanos, pues, ¿por qué estar tristes ya, no es cierto? Ya, pues, dejemos que Dios dirija nuestra vida, ¿no? Todos los que eligen ser salvados, dicen, ¿no? En la manera en que Él ha establecido. Entonces, repito esto, Él instruirá y salvará a quienes, salvará a todos los que eligen, a todos los que eligen ser salvados. Yo elijo, tú eliges. Entonces, Él nos está instruyendo y nos está salvándonos a través de su Hijo Jesús, ¿no? De la manera que Él ha establecido, a través de la fe de Jesús en este caso, ¿no? Aquellos que son espirituales pueden discernir cosas espirituales y ver señales de la presencia y la obra de Dios en todas partes. Así que, hermanos, así, si somos espirituales, nos está diciendo, entonces vamos a discernir, vamos a entender las cosas, por qué sucede una cosa, por qué sucede las señales también, todo vamos a entender, hermanos. Entonces, eso es lo importante, hermanos, ¿no? Que el Espíritu Santo, ¿no? Que es la presencia del Señor en nuestras vidas, pues Él nos hace entender, ¿no? ¿Por qué una y otra cosa, ¿no? Satanás
mediante su estrategia hábil y perversa, condujo a nuestros primeros padres fuera del jardín del Edén. Eso es lo que hizo, mire, el diablo. Adán y Eva, en vez de que confíen en Dios, les engañó para que confíen en él, pues en el enemigo, ¿no? Y por eso desobedecieron. Y es lo que está haciendo hoy en día también, pues, ¿no? Lo sacaron fuera del Edén, ¿no? O, bueno, salieron pues fuera del Edén, el Señor los sacó, los sacó fuera, ¿no? De su inocencia, de la pureza, lo llevó a dónde? Al pecado y a una miseria indecible. Es lo que está esta tierra, pues, hermanos, ¿no? No ha cesado, hermanos, del diablo de destruir, pues, todas las fuerzas de las que puede disponer. Él está usando todas las fuerzas que, ¿no? que tiene a su disposición. Las emplea diligentemente en estos últimos días para lograr la ruina de las almas. Eso quiso hacer, por ejemplo, con Job, que siempre lo mencionamos. Lo mató a sus 10 hijos, le destruyó las empresas, hermanos, le puso una enfermedad terrible, hermanos, ¿no? Pero Dios permitió, pero ahí está pues la fe, esa fe que decimos, la fe de la fe de Jesús, que él seguía confiando a pesar de las pruebas que pasó. Seguía confiando. Yo sé que me voy a levantar del polvo, yo te voy a ver, Señor, decía, ¿no? Él tenía esa fe, ¿no? Entonces, y él creció en la fe, pues, y después todo lo solucionó Dios, ¿no? Las pruebas, y así que confiemos en Dios. Dios eh, está trabajando, hermanos, contigo, conmigo, está trabajando. Se apodera de todo recurso, el diablo, ¿no? Se apodera de todo recurso que pueda usar para engañar, enredar y confundir al pueblo de Dios. Es lo que el enemigo está haciendo, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Cuando se, pero ¿cómo ese pueblo de judíos, ¿no? Que tenía a su propio Señor, al Señor Jesucristo, a su Salvador. ¿Y cómo no lo han aceptado? Parece incomprensible. Pero hoy en día también es la misma cosa, hermanos, que podríamos estar nosotros también separados del Señor Jesús y estamos ahí lamentando que no podemos, que esto, que sí, está bien, somos pecadores, no podemos nosotros, pero tenemos un Dios todopoderoso que sí puede, Él es el que está dirigiendo, pues entonces hay que darle, pues, no, todo, nos rendirnos totalmente para que Él haga la transformación completa de nuestro ser. Pero a fin de ser salvado, usted debe aceptar, ahí está, pero a fin de ser salvado, usted debe aceptar el yugo de Cristo. O sea que hay que poner, pues, o sea, junto con Cristo tenemos que arar la tierra como hace el yugo, un toro con otro toro, un toro que sí sabe no hacer los surcos rectos, y el otro toro que no sabe aprende, pues, no del toro. Entonces el toro así que sabe, o sea, es un símbolo de Jesús. Y hay que poner nuestro yugo con Cristo, o sea, agarrarnos de Cristo, andar junto con Cristo, pues, ¿no? Entonces, y eso es, pero a fin de ser salvado, usted, hermano que está en esta sala, nosotros, ¿no? Debe aceptar el yugo de Cristo. Tenemos que aceptar y desechar el yugo que usted mismo ha modelado para su pueblo. Ese es nuestro problema, hermanos, que tal vez nosotros tenemos una forma de entender la salvación y tantas cosas, pero no tiene ningún resultado positivo, seguimos con lo mismo, seguimos cayendo en la misma cosa, y entonces es que estamos dirigiendo a nosotros, ese es nuestro yo que hemos hecho personalmente cada uno. Dejemos que el Señor, lo que hace el Señor, pues es todopoderoso y Él lo hace bien las cosas y unamos nuestro yugo al yugo de Cristo. La victoria que Jesús ganó en el desierto, ¿no? Es una garantía de la victoria que usted puede ganar mediante su nombre. Así que, hermanos, así como Jesús estuvo, ¿no? 40 días, ¿no, hermanos? Orando y venció pues al enemigo. Nosotros también estemos en oración vigilantes, ¿no? Su única esperanza y salvación está en vencer como Cristo venció. Así que si dice el apóstol Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese debe ser nuestro lema, hermanos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay nada que no sea posible, hermano. Hasta la muerte tiene solución, todo tiene solución, hermanos. Dejemos a Dios, rindámonos, pues, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, no lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Eso es lo mejor para nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Y voy a pedir, bueno, nuestra hermana
Nuestro hermano Berzelay está con nosotros. Vamos a pedirle que haga la oración. Y es que está, no se preocupen si no están ya, se han ido al trabajo. Bueno, Hermano, hermano, sí, buenos días. hermano, muy bien, hermano Berzelay. Despídenos con una oración, hermano. Ya, bien, mi hermano, vamos a ponernos reverentes. Amado Dios Padre Eterno, que moras en las alturas de los cielos. Agradecido, Señor, en primer lugar, porque nos has dado todavía el existir a cada uno de nosotros en esta mañana, en este amanecer y para este día. Muchos, Dios, tal vez no despertarán, no se levantaron, quedaron frustrados, Señor, todo lo que haceres en este día. Pero amado, tú eres grande y misericordioso con nosotros. Como acabamos de escuchar, la fe, esa esperanza que tú nos has dado, nos has dotado, perseverar siempre hasta el final, hasta las últimas. Nos has dado ese poder, nos has dado con tu Santo Espíritu para que nosotros podamos ser encaminados. Por nosotros mismos no podremos tal vez avanzar, siempre vamos a tener el mirar hacia atrás y retroceder tal vez unos cuantos y seguir. Pero Dios Santo Espíritu siempre nos acompañe en las adversidades de nuestras vidas para poder seguirte y mirar la cruz adelante. Padre Dios, acompaña a cada hijo que está próximo de repente a salir de su casa, y está en el trabajo, y está en el carro, desplazándose con todas las dificultades de la vida. Puedes prosperar, Señor, en esta mañana, en este día, en todas las cosas que ellos anhelan y desean, ya sean los hijos, con los padres, con la pareja, también con las personas que están privadas de su libertad, que están en los hospitales, que están desahuciados en una cama, en su lecho, sin ninguna, tal vez sin ningún ya respaldo de que alguien les dé. Tú entiendes toda esa situación, tú lo sabes y lo conoces. Siempre guía al hermano justo que cada mañana él nos hace reflexionar, también al hermano Marcelino, a cada uno de la plataforma, que antes tal vez estábamos mucho más numerosos, hoy hemos mermado, Señor. Deben ser por las consecuencias, tal vez por el trabajo, el tiempo, no sé cuáles sean, pero amado, siempre estaremos ahí dándole el tiempo para poder nosotros avanzar, no retroceder. Son los favores y ruegos que te pedimos en esta mañana, en el dulce nombre de tu Hijo amado, buen Jesús. Amén, Señor, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Berzelay, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana, mis Amén. hermanos.